En el Face. Sé que tal vez me van a hablar, me van a poner mensajes no válidos para mí, pero bueno, quería dar un mensaje a nombre de mi país. He sido un gran seguidor de la gestión de Rafael Correa. Quiero que todo el mundo valoremos, no nos hagamos los ciegos. ¿Qué diferencia es el Ecuador de ahora, de los 10 años pasados con el Correa, de los 10 años anteriormente, de los 10 años de la década ganada? Valoremos lo que realmente el Ecuador fue. A veces yo pienso que los latinoamericanos nos gusta vivir de una forma tan precoz, mala. Tenemos todo para poder superarnos, sino lo malo es la hipocresía, la burocracia, la mala administración de los gobernantes, como ahora viene haciendo Lenín Moreno. Claro, tiene cosas buenas y malas, como Rafael Correa tuvo cosas buenas y malas. Y hablando de economía, ¿quién es el que puede manejar el país? Un buen economista. ¿Quién fue el buen economista? Rafael Correa. Valoremos eso. Perdón por quitarles un poquito de tiempo. Quiero saludar a toda mi gente de Latinoamérica y del mundo, donde quiera que nos vean, que me vean a mí. Les quiero presentar a Ángel Loja pequeño y Ángel Loja grande. Un saludo para todos los opositores, revolucionarios, todos quiero adjuntar. Yo también quiero el diálogo, pero no con la traición. Quiero enseñarles la mejor lección de economía, y verdaderamente economía. ¿Qué es ser economista? Un profesional. No decir por decir y hacer creer a la gente lo que no es cierto. Y mi gente, por favor, lo que escuchemos, investiguemos primeramente. No hablemos sin investigar la realidad de la vida. Y muchas gracias. Quiero despedirme. Un gran saludo otra vez para toda mi gente del Sixty, que amo tanto a mi tierra, para mi Ecuador entero y para mi gente de todos los lados que están en el mundo. Muchas gracias y un saludo. Un beso. Quiero enseñarles la verdadera economía. Vengan. Superar esos problemas con el menor costo posible. Ahí no se puede evitar el costo. Se tiene que buscar el menor costo posible y sobre todo proteger a la gran mayoría, los más pobres, que no aumente desigualdad, etc. Pero vamos a referir solamente al aspecto deuda, cómo se ha maltratado el aspecto deuda. Lo primero, para simplificar, digamos que hay 3 niveles de deuda, en verdad hay más, pero son los 3 niveles que están utilizando y confundiendo. El primer nivel es la deuda consolidada. ¿Qué es la deuda consolidada? Es, como dice el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas aprobado por nosotros, limita el endeudamiento público, el monto total del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos del sector público. En ningún caso podrá sobrepasar el 40% del PIB. Señor Lazo, que es ley, es Código de Planificación Financiera, no es Constitución. Usted quiso ser presidente de la República y supongo que todavía quiere. 2 veces ha sido candidato y ni siquiera sabe que esto no es principio constitucional, sino es ley que nosotros mismos aprobamos. El señor Lazo manifestaba, de acuerdo a la Constitución, no se puede pasar del 40%. Pero ¿qué nos dice el conjunto de las organizaciones e instituciones del sector público? Queremos saber cuánto debe ese conjunto. Es como cuánto debe una familia. Sería un absurdo, para saber la capacidad de pago de esa familia, que yo contabilice cuánto le debe el papá a la mamá o el hijo a la mamá. Tenemos que contabilizar cuánto le debe el papá al vecino, la mamá al banco, el hijo al compañero. Es decir, lo externo de la familia. Eso se llama deuda consolidada. Y aquí no estamos inventando nada nuevo. Está en el manual de finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional. Pero a cierta gente le gusta el Fondo Monetario de acuerdo a sus conveniencias. Y está en el reglamento del Código Orgánico de Planificación. Cómo se mide, para fines legales, ¿no?, el nivel de endeudamiento con la deuda consolidada. Es decir, se netea la deuda al interior del sector público. Pregunten a la Comisión de Presupuesto, ya se mandó el presupuesto para este año. Y ahí ponen como deuda la deuda consolidada. Pero por marketing político, el discurso es otro, ¿no?, que la deuda es 3 veces más grande. Pero
tarde en mi Facebook. HTTP es la página más importante que conozco, más completa, más didáctica. http://www.economist.com/content/global/dead/clock. Se lo voy a subir, insisto, a mi pues las mismas cifras. Y verán cómo en los 10 años de Revolución Ciudadana, ellos clasifican a los países de verde, los que tienen más endeudamiento, hasta rojo intenso, los que tienen mucho endeudamiento. En los 10 años de Revolución Ciudadana, Ecuador está en verde. Esto debería ser suficiente para cualquier persona de recta intención, de buena fe. Estamos ante politiquería, estamos en un discurso técnico y peor aún, que busque la verdad. Esa deuda consolidada, compañeros, en mayo del 2017 fue de 27.7%, mucho más abajo que el techo de 40%. Y para efecto de comparación, yo llegué como ministro de Economía y Finanzas en abril del 2005. Al 2004, a fines del 2004, esa misma deuda era 32.1%, es decir, sin terremoto, sin desplome de condiciones, sin ningún problema. La deuda era mayor en el 2004 que en el 2017. Y nadie decía nada, porque se trata de simple politiquería, compatriotas. Politiquería. ¿Cuál es el otro concepto de deuda que utilizan? La llamada deuda agregada. Ahí sí se suma lo que el papá le dé a la mamá, lo que el papá le dé al hijo. Ah, pero entonces está bien, es para ver la capacidad de pago del papá. En consecuencia, llevándolo al plano público, la capacidad de pago del gobierno. ¿Qué pena? Porque en esta deuda agregada se suman las deudas de los gobiernos locales. Es decir, la deuda del municipio de Quito para construir el metro de Quito por centenas de millones de dólares. Es decir, la deuda del municipio de Guayaquil para poner alcantarillado sanitario, un crédito con el Banco Mundial, no recuerdo cuánto era, pero decenas de millones de dólares. Todo eso se suma en la deuda agregada. No hay por dónde, no hay por dónde. Lo que quiere decir es que queremos saber cuánto debe el gobierno. Aquí está sumando lo que deben los gobiernos locales. Además, se incluyen cerca de 7.000 millones del gobierno, de deuda del gobierno al IES. Ahí está el gobierno por no pagarle al IES. Esa deuda, ¿saben cómo se engendró? Eran los 1.000 millones anuales que teníamos que pagar innecesariamente por un 40% de subsidio a las pensiones jubilares, pese a que el IES tenía excedente de liquidez. Era un absurdo total económico ese subsidio. Yo lo suspendí, por eso me dijeron enemigo del IES. No entienden que todas las cosas salen del mismo sitio, de los recursos del pueblo ecuatoriano. En todo caso, en 2004, cuando yo llegué como ministro de Finanzas, en abril del 2005, sin obras, sin servicios públicos, con carreteras destruidas, sin hidroeléctricas, sin multipropósitos, sin desastres naturales, con sueldos de miseria de la policía, los maestros, los soldados, los médicos. En 2004, esa deuda agregada era 39.8%, ahora es 41%. Eso es todo lo que nos ha pasado. Y nadie decía que había crisis, porque se trata de pura politiquería o de gente que no sabe lo que habla. Y vamos al tercer concepto que estamos utilizando, que ya no es deuda, es cualquier cosa. Han sumado todo, pera con camello, carro con arena, qué sé yo, han sumado de todo. Nunca se ha hecho eso, nunca. Ustedes revisen si hay alguna serie estadística. En los dos conceptos anteriores hay serie estadística, siempre se han utilizado esos conceptos. En esto que han sumado hasta pasivos contingentes, es decir, lo que podría ocurrir, ¿ya? Eso nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho y por eso no hay estadística. Pero nosotros hicimos un ejercicio para calcular cuánto hubiera sido eso en el 2006. Quiere decir que cuando yo fui ministro, abril del 2005, recibí atraso de 600 millones de dólares, en una economía de 40 millones de dólares, 1.5 más o menos del PIB. Siempre ha habido atrasos, pero nunca se contabilizaba. Cuando llegué como presidente en 2007, solo la contingencia de Oxy nos tenía demandados por 3.200 millones de dólares, con intereses. Esto llegaba casi a 4.000 millones, en una economía de menos de 50.000 millones. Esto era 8.5%
más o menos del PIB. 8.5% solo la contingencia de oxígeno. ¿Se imaginan si yo sumaba todo esto para decirle el Ecuador está en crisis y justificar subida de gas, la gasolina, como siempre hacía? Nunca se ha hecho esto. Por primera vez quieren sumar todo, torturar los números hasta que confiesen lo que ellos quieren escuchar. Pero hemos hecho el ejercicio por el 2006, lo hizo Fausto Herrera, nuestro ministro de Finanzas, y actualmente, sumando todo, hasta lo que pudiera ocurrir, los pasivos contingentes, me parece que hasta la deuda del IES, que ni siquiera está en firme, y la tienen que pagar también, de acuerdo al informe de Contraloría, empresarios y trabajadores, está en 55% actualmente, esa suma de todo, no sé cómo llamarlo, porque no existe esa categoría en finanzas públicas, la suma de todo, hasta pasivos contingentes, hasta lo que se les ocurrió. Bueno, en el 2006, si sumábamos todo eso, hubiera sido 65% del PIB. Y a nadie se le ocurrió decir que la situación era crítica. Puro show, puro marketing político, para justificar medidas, paquetazos, justificar mediocridad y para dañar a la gente que 10 años sacó adelante este país en las más extremas condiciones los 2 últimos años. Pero ni así le dan la cifra. Ustedes vengan a Europa y hablen de un total de deuda PIB del 55%, con todo respeto se les matan de la risa, porque aquí estamos en Bélgica, ¿no? El 105% de deuda pública PIB. Medida de otra forma, no de esta forma. Holanda, Alemania tienen más del 60%, ni así le dan las cifras. Y nos ponen una serie de trampas, la trampa de valores absolutos. La deuda se triplicó, comparan en valores absolutos la deuda de una economía de 40.000 millones con una economía de más de 100.000 millones. Con el gobierno de Revolución Ciudadana, la economía más que se duplicó en tamaño. Más que se duplicó en tamaño. Es un absurdo económico comparar en valores absolutos cuando la economía tiene una realidad totalmente distinta. Es como que yo diga, antes de día 100, cuando ganaba 500, no estoy fregado, gano 200, debo 200, pero antes de día 100, cuando ganaba 500, no estoy fregado, debo el doble, 200.